el que oculta su pecado se está suicidando espiritualmente. Es que la Biblia dice, el que encubre su pecado no prospera. Mire, en nada prospera. Usted echa en saco roto. El que oculta su pecado es como aquel que se apartó de la fuente de vida y cavó para sí cisternas rotas que no retienen agua. Grandes beneficios de volver al altar de Dios. Esa renovación espiritual, esa transformación en la vida de la persona. Dios le bendiga, familia. Bienvenido a este nuevo episodio que lo hemos titulado Un conversatorio de edificación. Y en esta ocasión me acompaña mi hermano Antonio Rodríguez. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Preparado para esta noche para recibir una gran bendición de parte de Dios. Y en esta noche he sentido hace unos meses que el Señor ha tratado conmigo, hablando a mi corazón acerca del tema que vamos a tratar en esta noche, y es volviendo al altar. Esto es un llamado a una reconciliación espiritual. En la Biblia escuchamos o leemos mucho acerca del altar. El altar es el lugar donde ofrecían sacrificios a Dios, presentaban sacrificio, donde el pueblo adoraba a Dios. Este era el lugar donde había una conexión entre lo divino y lo terrenal. Entonces, en la Biblia escuchamos de Abraham que donde quiera que él se movía, él levantaba un altar a Dios. Usted lee y Abraham se movió a tal ciudad y allí levantó un altar. Es decir, él no podía vivir, parece, sin el altar de Dios. Pero algo que me llama la atención, Antonio, es que también habla de hombres que volvieron al altar. Y para que alguien vuelva al altar significa que en un momento dado se apartó, pero volvió en sí, reaccionó, recapacitó y dijo: yo necesito volver al altar. Y ahí vamos a encontrar a nuestro amigo Jacob, que cuando estaba huyendo de Saúl llegó al monte Betel y tuvo un encuentro con Dios. Mientras dormía vio una escalera y ángeles que bajaban y subían, y Dios allá arriba en el extremo que le dio promesa y le dijo: te voy a bendecir, yo estaré contigo y te voy a dar esta tierra. Pero la cosa no se queda ahí, porque dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 29, que hubo un rey llamado Ezequías, que este hombre, en medio de una situación terrible, donde el pueblo de Dios se había alejado del altar de Dios, él decidió hacerlo diferente y dijo: yo no voy a ser igual que mis antecesores, sino que este hombre lo primero que hace cuando toma el poder es que reúne a los levitas, los sacerdotes, y dice: es tiempo de que volvamos al altar de Dios. Y este hombre hizo una gran reforma en Israel como nunca en la historia. ¿Por qué? Porque decidió volver al altar de Dios. Muy poderoso, muy poderoso. Y terminando con Jacob, recordemos que Jacob se fue allá donde Labán, y allá duró años y años y tuvo una familia. Pero en la tierra de Betel, él le dio promesa a Dios y le dijo: volveré aquí y te levantaré una casa. Y dice que cuando después de los años Jacob volvió a la tierra de Canaán, no fue a Betel, sino que se fue a Siquén. Allí su familia estaba en caos, estaba rumbo a la deriva. A su hija Dina la abusaron de ella, y los hijos de él mataron muchos hombres de Siquén. Y de tal manera que Jacob estaba asustado, tenía miedo. Y en el capítulo 35 de Génesis, Dios le dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí y haz un altar. Oh, gloria. Dios no le dijo: ve a pasearte por allí a ver cómo está aquello, sino que Dios le: vete y quédate en ese lugar. ¿Cuál era ese lugar? Ese lugar era el lugar de encuentro de él y Dios. El lugar donde Dios le dio promesa. El lugar donde él vio la manifestación de Dios. Lo que Dios le está diciendo: vuelve al lugar donde tú viste mi gloria. Vuelve al lugar donde yo te me aparecí. Y Jacob se levantó. Su familia fue restaurada. Porque cuando volvemos al altar hay un cambio. Y que en el altar de Dios está la promesa. Cuando el ser humano decide volver al altar de Dios, en medio de cualquier situación, es transformado, es cambiado. Por eso es necesario volver al altar de Dios. Y algo que me gustó de este rey llamado Ezequías es que es el primero que se postra delante de Dios, aún teniendo el reino. Dijo: yo volveré de nuevo a levantar el altar de Dios.
Y este hombre, luego que se postra, los sacerdotes, los levitas también hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque él decidió hacerlo diferente. Porque él entendía que en la situación que estaba el pueblo de Dios era difícil tener una transformación. Y por eso decidió volver al altar de Dios. Aleluya. Ahora bien, cuando hablamos del altar en el Antiguo Testamento, es el lugar donde se ofrecían sacrificios, como ya hablamos. Pero en el Nuevo Testamento el enfoque cambió con el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Y ahora el altar somos nosotros. Ahora somos casa de Dios. Ahora somos un templo de Dios. Ahora es una relación personal entre Dios y tú. Tú no necesitas ir a un altar de piedra como en el Antiguo Testamento y llevar un cordero, sino que solamente necesitas clamar a Dios desde cualquier lugar que tú estés. Es decir, el altar en el Nuevo Testamento, ya esto está hablando de una consagración personal. Está hablando de una relación con Cristo, una comunión con Cristo, que donde quiera que tú te muevas, tú sepas que tú eres un altar de Dios santo para Él. Pero también, Daniel, hay razones que nos alejan del altar de Dios. Hay muchas razones. Hay razones. Y una de las razones son las distracciones y las ocupaciones del día a día. A veces nos ocupamos más de las cosas materiales que del altar de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, que le damos el segundo lugar al altar de Dios y el primer lugar a las cosas materiales, entonces comenzamos a apagarnos espiritualmente. Y ahí hay un problema. Pero yo sé que no solamente son esas, hay más razones. Claro, también aparece pecado no confesado. Eso nos aleja del altar. Porque es que no puede haber comunión entre Dios y el pecado. Entre la luz y la tiniebla no hay comunión. Le voy a decir más. Antonio, yo creo, no me malinterprete ni me mires raro, pero yo creo que el que oculta su pecado se está suicidando espiritualmente. Se está suicidando espiritualmente. Es que la Biblia dice, el que encubre su pecado no prospera. Mire, en nada prospera. Usted echa en saco roto. El que oculta su pecado es como aquel que se apartó de la fuente de vida y cavó para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, me gusta de David, que David, aunque ocultó su pecado, él volvió. Y mientras él tenía ese pecado tapado, ¿qué pasó con él? Él dijo, era mi gemir de día, todo el día. Él se sentía miserable. Es decir, el pecado oculto trae enfermedad espiritual. Pero las cosas no quedan ahí, porque este hombre David, a pesar de la situación que estaba viviendo, el hombre decidió volver al altar de Dios. Volvió. Y cuando nosotros leemos el Salmo 27, nos damos cuenta de un hombre que comenzó a reflexionar, de un hombre que entendió que en medio de la situación que estaba viviendo era necesario volver al altar de Dios. Pero no, las cosas no quedan ahí. Cuando perdemos la pasión, el fervor espiritual por la presencia de Dios, nos comenzamos a apagar. Por eso, estas son una de las razones claves por lo cual una persona se comienza a alejar del altar de Dios. Varón, ese tema que tú trataste ahí, cuando alguien pierde la pasión, cuando alguien pierde el deseo de buscar a Dios, cuando alguien ya no quiere orar, cuando alguien ya no quiere leer la Biblia, yo creo que esa persona ya tiene un corazón endurecido y es fuerte eso. Es difícil ser restaurado, porque cuando leemos en la Biblia nos damos cuenta de hombres que David o el salmista que dijo, mi carne te anhela. Que él dijo, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, cuando el ciervo está bramando, que la palabra bramar significa gritar, es porque tiene una sed desesperante. Y así mismo pasaba con el salmista. Él dijo, yo estoy desesperado por ti. Aleluya. Jesús mismo se paró en la multitud y dijo, el que tenga sed. Isaías dijo, vengan los sedientos. Pero cuando alguien no tiene sed, cuando alguien se siente completo, suficiente sin Dios, es terrible. Pero yo leí en la Biblia que Dios convierte los corazones de piedra en carne.
Mire, yo aprendí algo, Antonio. Por más que tú te esfuerces en ser santo, por más que tú te esfuerces en vivir una vida agradable a Dios, es inútil tus esfuerzos. Se me pusieron serio, ¿verdad? Es inútil tus esfuerzos. ¿Sabe cuándo yo lo aprendí? Cuando yo lo intenté y no lo lograba. Pero cuando me abracé de la cruz, me apoyé en Cristo. Aleluya. Y ahí entendí que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo solamente cuento con Cristo para permanecer en Dios. Yo no cuento conmigo. Yo entiendo que yo doy 2 pasos y me desvío, pero con Él soy más que vencedor. Dale ese aplauso al Señor. Pero las cosas no quedan ahí, Daniel. Porque cuando nosotros leemos Levítico 6:13, cuando dice que el altar debe mantenerse ardiendo, y dice la Biblia que los sacerdotes se levantaban cada mañana y sacaban la ceniza. Y luego que sacaban la ceniza, entonces comenzaban a echarle leña y el altar se encendía. Así nosotros en este tiempo debemos mantener ese altar encendido. Porque si nosotros mantenemos ese altar encendido, van a venir tribulaciones, van a venir situaciones y nosotros vamos a poder salir victoriosos. Amén, así es. Debemos volver al altar. No busquemos la liberación, busquemos al que liberta. No busquemos el milagro, busquemos al que hace milagro. No busquemos la bendición, busquemos al que bendice. Busquemos el reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En este tiempo tenemos que dejar eso de buscar las añadiduras en el reino. Porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final su alma se pierde. Procuremos que el reino esté dentro de nosotros. Hay beneficios de volver al altar de Dios. Sí. Y uno de esos beneficios es la restauración espiritual y la sanidad interior en el corazón del ser humano. Cuando el hombre vuelve al altar de Dios, cuando el hombre entiende que necesita encender ese altar interior, hay sanidad. Porque aunque esa persona se aparte, pero cuando vuelve a Dios, dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, sino que lo recibe. Y cuando lo recibe, hay una restauración espiritual en la vida de ese creyente. Amén. Lo que tú me estás diciendo es que cuando alguien se aparta del altar, vienen enfermedades espirituales. Pero yo leí en la Biblia que Dios dijo: si mi pueblo se humillare y se apartaren de sus malos caminos. Dios se comprometió ahí, dijo: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ay, aleluya. Entonces cuando nos acercamos al altar, hay restauración. No importa qué tan herido tú estés. Él dice: yo vine a vendar los corazones heridos. No importa qué tan hundido tú estés. Si tú clamas a Él, si tú te rindes a Él, vas a recibir restauración en tu vida. Pero también, Daniel, hay una renovación espiritual. Y en esa renovación espiritual, el compromiso que esa persona tiene con Dios, Dios sigue firme con ese compromiso. Entonces, estos son unos de los grandes beneficios de volver al altar de Dios. Esa renovación espiritual, esa transformación en la vida de la persona. Hay renovación, sí, porque creo que eso de renovación en el compromiso con el llamado, porque es que hay gente, varón, que mientras estaban en el altar, Dios le dijo: tú vas a ser profeta, y ellos soñaban con ser profeta. Mientras estaban en el altar, Dios le dijo: tú vas a ser evangelista, y ellos soñaban por ser evangelista. Pero cuando se apartaron el altar, se les fue el sueño de Dios, y ya no quieren ser evangelista, ya no quieren ser profeta, ahora quieren ser otra cosa. Porque cuando tú te desvinculas del propósito o del altar de Dios, también te desvinculas del propósito. Entonces cuando tú vuelves al altar, ahí como a Jonás te dicen: vuelve a Nínive, yo te perdono desde el vientre del pez. Entonces hay que volver al altar. Pero también hay un encuentro íntimo con la presencia de Dios. Eso es un beneficio. El ser humano debe entender que cuando el altar está apagado, está lleno de cenizas. Pero cuando el altar está encendido, esa persona recibe visiones, esa persona es transformada. Esa persona, el enemigo debe reconocer que porta algo de parte de Dios.
Y esos son beneficios de volver al altar de Dios. Hay que comprometerse con Dios. A veces estamos comprometidos con un empleo, comprometidos con alguien. Pero Jesús dijo, el que no aborrece a su papá, a su mamá, a su hijo, a todo el mundo, aún su propia vida, no es digno de mí. Lo que Jesús le está diciendo, no puede haber nadie por encima de mí en tu vida si tú quieres seguirme. Aleluya. Entonces hay que comprometerse con Dios, hermano, a buscar a Dios. Yo leí un libro de un hombre que se llamaba Jorge Miller. Le decían el hombre de la oración. Cuidaba más de 2,000 huérfanos y no tenía ni un peso. A veces se sentaban en la mesa a comer, pero los platos estaban vacíos y no había nada que le iba a brindar. Y él solamente decía, yo oré a Dios, Él va a traer la comida. Y al poco rato tocaban, Jorge, mira aquí estos panes. Es decir, Dios no lo dejó en vergüenza. Cuenta la historia que este hombre leyó la Biblia unas 200 veces y 50 de esas de rodillas. Pero estaba comprometido con Dios, ¿sí o no? La reina Isabel lo fue a visitar y él estaba orando. Y le dijeron, Jorge, te busca la reina y quiere hablarte. Y él le dijo, dígale a la reina que ahora yo no la puedo atender porque estoy hablando con el Rey de Reyes. Es decir, ese hombre estaba comprometido con el Dios del cielo. Pero a veces nosotros somos interrumpidos hasta por una notificación. Hasta por una notificación en el celular de la compañía de no sé de cuál es tu teléfono, de cualquiera. A veces no es ni un mensaje que te enviaron por WhatsApp, una notificación. Y ya interrumpimos el momento de orar, el momento donde estábamos ahí. Los profetas, las cosas van más allá. Porque cuando nosotros analizamos el libro de los jueces, nos damos cuenta de una situación. Cuando Israel se apartaba de Dios, el enemigo se aprovechaba. Venían los enemigos, lo controlaban, lo maltrataban. Pero cuando Israel decidía volver al altar de Dios, había una transformación, habían cambios. Los enemigos no podían hacerle nada. ¿Por qué? Porque Israel había decidido volver al altar de Dios. Hay un peligro en el ser humano, en el hombre y la mujer de Dios cuando se aleja del altar. Porque nosotros vivimos una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual hay dos partes. En una guerra, profeta, hay dos partes. En toda guerra se enfrenta a un grupo y hay otro grupo. Entonces, en medio de esa guerra, nosotros debemos revestirnos de las armaduras de Dios, como dice Efesios 6:11. Pero también te da herramientas. Del 13 al 17 vemos herramientas de cómo nosotros poder contrarrestar en esta guerra espiritual. Y eso es uno de los requisitos que debe entender el pueblo de Dios. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y el enemigo vino a matar, a destruir. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos obtener la victoria. Amén, amén, así es. Lo que tú me estás diciendo es que cuando alguien se aparta del altar, sufre consecuencia grave de derrota. Pero cuando alguien vuelve al altar, ahora son los enemigos que le tienen miedo a él. Porque Satanás no le tiene miedo a alguien que hace bulla o que venga con un saco como Daniel. Él le tiene miedo a alguien que esté de rodillas delante de Dios. Porque cuando tú estás de rodillas delante de Dios, Dios se levanta por ti. ¿Alguien entendió eso? Cuando tú te postras, te rindes delante de Dios, Él se levanta y pelea por ti, te defiende y te abre puertas. Entonces, profeta, yo creo, así como Dios utilizó tantos hombres en la historia, aparte de la Biblia, como usó a William Seymour, a Jonathan Edwards, un hombre reformador en Dios, Catherine Kuhlman, que tumores salían, paralíticos se levantaban. Pero ¿qué pasó con esa mujer? Ella se rindió totalmente. Y le dijo, Dios, yo he escuchado que usted hace muchas cosas con nada. Pues aquí tiene un pedazo de nada. Úsala para tu gloria. Eso se llama rendirse totalmente a Dios. Matar el ego, matar el orgullo. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Veníamos en el carro, Jan Marizán y el pastor y yo, de una prédica, y hablábamos de esto de avivamiento. Y el pastor dijo una palabra que me marcó. Lo que trae avivamiento es la obediencia. Lo que trae avivamiento es la obediencia.
Hermanos, si somos obedientes, vamos a orar. Si somos obedientes, vamos a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Si somos obedientes, vamos a ayunar. Si somos obedientes, nos vamos a consagrar. Y ya no vamos a vivir para nosotros, sino para Dios. Nos vamos a abrazar de la cruz. Nos vamos a rendir totalmente al Señor. Dios está llamando a una restauración espiritual. Aleluya, hemos escuchado personas decir: antes había fuego, antes yo veía milagro, antes Dios me usaba, antes había que recoger la silla, antes los jóvenes profetizaban. Mira, yo vi niños así de 5 o 6 años diciendo: cuando caía al piso vi una mesa gigante y había muchos platos, y alguien que dijo: ya viene la cena. Jóvenes encendidos en Dios. Hay que volver a esos tiempos. Yo no sé si usted está dispuesto a eso, pero yo sí. Aleluya. Si yo le pregunto cuántos mensajes usted ha escuchado este mes, son muchos, ¿verdad? Muchos mensajes, Dios hablando a nuestra vida. Pero el propósito de nosotros, Antonio, no es que este sea un mensaje más, sino una invitación. Tú sabes, cuando te invitan a una boda, hay gente que le gusta ir a la boda. Hay bizcocho, hay, ¿verdad? Hay comida. A veces hay gente que prefiere a una boda y no a un velorio. ¿Verdad que sí? Vamos allá a la boda entonces. La invitación que Jesús o Dios nos está haciendo es como cuando alguien lo invita a una boda. Ahí va a haber bizcocho. Ahí va a haber gozo y alegría. Pero mira, Jesús no está invitando a que usted venga a sentarse en una silla y a ver cómo se casan dos allí. Él te está invitando a que tú seas la novia, a que tú seas la ataviada, para Él ponerte el anillo. Él nos está llamando a ese nivel de entrega, que cuando el mundo, los deseos del mundo te digan: acéptame en tu vida, tú le digas: ya estoy comprometido. Tú le digas: ya estoy comprometida con el Rey. Hay que volver al altar. Hay un secreto en el altar de Dios. Si nosotros vemos esos grandes personajes de la Biblia, tenemos el caso de Daniel, el de la Biblia, que ese personaje histórico dice que oraba 3 veces al día. Y cuando nosotros recordamos el episodio del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, que nadie podía interpretarla, le llegó la visión a Daniel. Pero ¿cuál era el secreto? Que Daniel estaba sumergido en el altar de Dios. Pero también tenemos el caso de Samuel, que era un hombre que cuando descendía, dice que la gente se quedaban atónitos. ¿Por qué? Porque este hombre vivía en el altar de Dios. Entonces, esta generación en este tiempo debe entender que sin el altar de Dios es difícil un avivamiento. Si no estamos dentro del altar de Dios, no pueden suceder grandes milagros. Por eso Dios le dijo a Malaquías que es el mismo Dios de ayer, es el Dios de hoy. O sea, Dios dijo: yo no cambio. El altar está ahí. Ahora nosotros debemos provocarlo. Tú dijiste que Dios no cambia. Entonces, si Dios no cambia, ¿por qué a veces nosotros tenemos que cambiar? Si Dios sigue teniendo poder y sigue moviéndose en medio de la alabanza de su pueblo, ¿por qué a veces no lo queremos alabar? Hay una palabra que dijo Charles Spurgeon. Él dijo: cuando tú no sientas deseo de orar, esa es una señal de que tú tienes que orar. Es decir, tú no puedes hacer lo que tu carne diga. Tu carne dice: no adore, tú estás cansada, descansa. Desafía eso y adora a Dios. Como Abacú, aunque no haya vaca en los corrales, aunque la vida no den fruto, aunque la vida no florezca, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Entonces, algo que tú dijiste, hay que quedarse en el altar. ¿Sabe dónde fue que yo conocí a Dios? Fue en el altar. Yo veía a la gente que Dios lo tocaba y lo sanaba, y yo dije: oh, pero Dios es poderoso, Dios hace milagros. Y entonces yo dije: hay que volver al altar. Hay que ir a ese lugar de encuentro. Hay alguien en esta noche que dice: yo voy a ir al altar. Yo voy a levantar un altar en mi casa, que cuando el diablo quiera destruirme, el fuego lo va a detener. Porque yo voy a levantar un altar y en el altar me voy a quedar.
Y ahí yo me voy a quedar, aleluya, mira, me voy a ahogar en el altar de Dios. Aleluya, mira, no me voy a... ¿Sabe cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como cuando entraron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Pero en esta vez que sea en el altar de Dios. Vamos a estar sumergidos en el altar y ahí nos vamos a quedar. Pero hay pasos para volver al altar de Dios. Ya terminando. Arrepentimiento genuino. O sea, que la persona reconozca su error, que ha pecado. Y cuando la persona reconozca y se arrepienta de corazón, ese es el primer paso para volver al altar de Dios. Varón, entonces, arrepentirme es llorar. Arrepentirme es tirar lágrimas de cocodrilo. No, arrepentirse significa literalmente volver o volverse hacia algo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento y humillación delante de Dios, y entonces el altar va a volver a arder. Reconocer en qué hemos fallado, en qué fue lo que hicimos, que el altar se ha apagado, y volver y quedarnos allí.